El jugador de la NFL, Damar Hamlin, sufrió esta noche un trauma cerrado de tórax, lo que le provocó un evento de muerte súbita. Esta combinación es llamada conmoción cardíaca, la cual es la segunda causa más frecuente de muerte súbita en el deportista, solo detrás de la cardiomiopatía hipertrófica. La conmoción cardíaca desencadena una fibrilación ventricular, esto debido a que el impacto sucede dentro del periodo vulnerable del ciclo cardíaco, que este es de 10 a 30 milisegundos antes de llegar al pico más alto de la onda T, siendo más propensos aquellos impactos en el centro del ventrículo izquierdo, así como velocidades de impacto de entre 48 a 80 km por hora. Pero esto no necesariamente se debe cumplir. Vemos que la fibrilación ventricular es un patrón caótico de despolarización, es decir, el tejido miocárdico se va a despolarizar sin un orden. Los ventrículos no pueden contraerse en una sola unidad y esto obviamente pues, no va a generar un gasto cardíaco. El corazón se agita como loco y no bombea sangre. Aquí pues, no es posible que determinemos ni ondas P, ni complejos QRS, ni ondas T, solamente se ven ondulaciones con una frecuencia de entre 150, puede llegar hasta 500 latidos por minuto. Evidentemente no hay pulso, ya que no hay un gasto cardíaco. Este es clasificado como un ritmo de paro no desfibrilable y el abordaje es iniciando inmediatamente compresiones torácicas. Las compresiones torácicas se inician en el centro del tórax, a una profundidad de al menos 2 centímetros y a una velocidad de 100 a 120 por minuto. Hay que solicitar un desfibrilador externo automático y al llegar se debe colocar sin suspender las compresiones. Antes de administrar la descarga debemos dejar de tocar al paciente, se administra la descarga e inmediatamente después se reinicia un nuevo ciclo de RCP. El ciclo de RCP corresponde a 30 compresiones por 2 ventilaciones, esto repetido 5 veces. Al finalizar este ciclo se debe revisar pulso y ritmo. Si el paciente tiene pulso, entonces tenemos un retorno a la circulación espontánea y continuamos con los cuidados postparo. Si el paciente no tiene pulso y el ritmo es desfibrilable, se vuelve a desfibrilar. Se realiza nuevamente una descarga. Si no tiene pulso y el ritmo es no desfibrilable, se deben continuar con las maniobras de RCP solamente. Y bueno, ese es todo el comentario del día. Saludos.